Bueno, ahora vamos a proceder a hallar lo que es la BCE, la IC, graficar la recta de carga y ubicar el punto Q en un circuito divisor de tensión. Primero vamos a proceder a hallar lo que es la BCE. BCE, teniendo en cuenta la ley de Kirchhoff de la sumatoria de todas las intensidades, todas las tensiones, no, obtendríamos la siguiente fórmula, que es igual a BCC menos BRC menos tensión de la resistencia del emisor. VCC 18 voltios. 18 voltios. VRC, teniendo en cuenta la ley de Ohm, tenemos que es lo siguiente. Intensidad del colector por resistencia del colector. Menos VRE, que también sería, mediante ley de Ohm, intensidad del emisor por resistencia del emisor. Bueno, ya tenemos VCC, tenemos resistencia del colector 4.7 kilo ohms y resistencia del emisor 1 kilo ohm. Ahora tenemos que hallar lo que es las intensidades de tanto del colector como del emisor. Debemos tener en cuenta la siguiente regla, que la intensidad del colector es igual o aproximada a la intensidad del emisor. Teniendo en cuenta este dato, podemos proceder a un cálculo auxiliar en el cual vamos a hallar la intensidad del emisor, que tenemos como dato tensión del emisor menos resistencia del emisor. Ya tenemos la resistencia del emisor, que sería 1 kilo ohms, pero no tenemos la tensión del emisor. Para hallar la tensión del emisor tenemos que tenemos que usar el siguiente dato, que es igual a tensión de base menos tensión base emisor. Tenemos que la tensión de base emisor será 0,7 por el diodo interno situado en el transistor. Lo que nos falta acá es la tensión de base, la tensión que habrá aquí luego de que la fuente haya entregado los 18 voltios a la resistencia y haya llegado hasta este punto. Bueno, entonces para hallar la tensión de base vamos a usar el siguiente dato. Bueno, en este caso va a ser producto suma de la resistencia R2, 2,2 kilo ohm por VCC, 18 voltios dividido, medio checo, dividido R1, 15 kilo ohms más R2. Tenemos que R2 es igual a 2,2 kilo ohms por 18 voltios más R1, que son 15 kilo ohms, dividido 15 kilo ohms más 2,2 kilo ohms. Cargando la calculadora sería de la siguiente manera: 2,2 exponente a la tercera por 18, cerramos paréntesis, dividido 15 exponente a la tercera por más, 2,2 exponente a la tercera, nos da un valor de 2,30 voltios. Entonces tenemos que tensión de base es igual a 2,30 voltios. Una vez hallada la tensión de base, podemos proceder a hallar la tensión de emisor. Vimos que la tensión de base era 2,30 menos tensión base emisor por el diodo interno, sabemos que es 0,7. 0,7. Esto sería 2,30 menos 0,7 igual a 1,6 voltios. Entonces, nuestra tensión de emisor es igual a 1,6 voltios. Una vez hallada la tensión del emisor, podemos proceder a hallar la intensidad del emisor.
Entonces, tensión del emisor igual a 1,6 dividido resistencia del emisor 1 kilo ohm. Dividimos 1,6 dividido 1 exponente a la tercera, 1 kilo ohm, nos da un valor de 1,6 exponente a la menos 3. Entonces tenemos que intensidad del emisor es igual a 1,6 miliamperes. Como ya dijimos anteriormente, IC es igual o aproximado a la intensidad del emisor. Entonces, teniendo en cuenta esto y el dato obtenido, sabemos que IC es igual a 1,6 miliamperes. Ya obtenido esto, podemos hallar lo que es la tensión del colector emisor, que va a ser de la siguiente manera: 18 voltios menos IC es igual a 1,6 miliamperes por RC 4,7 kilo ohms, cerramos paréntesis, menos IE, que es igual a 1,6 miliamperes por resistencia del emisor 1 kilo ohm. Ahora, cargando la calculadora sería de la siguiente manera: 18 menos 1,6 exponente a la menos 3, respetando siempre exponentes, por 4,7 exponente a la tercera kilo ohms, cerramos paréntesis, menos 1,6 exponente a la menos 3 por 1 exponente a la 3. Nos da un valor de 8,88 voltios. Entonces tenemos que VCE es igual a 8,88 voltios. Ya obtenida las VCE, obtenida la IC, podemos proceder a graficar nuestra recta de carga y ubicar el punto Q. Pero antes de ello tenemos que hallar la tensión VCE en corte y la IC saturada. Para hallar nuestra IC saturada vamos a hacer lo siguiente: IC saturada va a ser igual a VC, tensión del colector, menos tensión del emisor, punto, sobre resistencia del colector. Resistencia del colector. Entonces, VSC 18 voltios. Entonces va a ser de la siguiente manera: VSC es igual a 18 voltios menos VE, encontramos que era igual a 1,6 voltios dividido resistencia del colector, que era 4,7 kilo ohms. 4,7. Entonces cargamos la calculadora con sus respectivos exponentes. 18 menos 1,6 dividido 4,7 exponente a la tercera, nos da un valor de 3,48 exponente a la menos 3 miliamperes. Entonces tenemos que IC de saturación es igual a 3,48 miliamperes. Excelente, ya tenemos la IC de saturación. Ahora tenemos que hallar la VCE en corte. Entonces vamos a proceder a lo siguiente. Para hallar la VCE en corte va a ser de la siguiente manera: VCC, tensión VCC, menos la tensión VC. Sería en este caso la tensión de la fuente, 18 voltios, menos la tensión del colector, que vimos que era igual a la tensión VE, la tensión VE, que vimos que era igual a 1,6 voltios. 1,6 voltios.
Entonces tenemos que nuestra tensión VCE en corte es igual a 18 menos 1,6 es igual a 16,14. Nuestra tensión VCE en corte es igual a 16,4 voltios. Bueno, ahora vamos a proceder a hallar a graficar, y vamos a tener en cuenta los siguientes datos: la VCE de corte, la intensidad del colector en saturación, la intensidad del colector normal y la tensión del colector al emisor normal. Procedemos a cargar nuestros datos, siempre poniendo que IC es igual a miliampere, que VCE es igual a voltios, y vamos a cargar de la siguiente manera. Como trabajamos con un número bajo en cuanto a intensidad, que nos dio un valor de apenas 3,48 miliamperes, vamos a pasar de una escala de 1 centímetro en 1 centímetro, pero de un miliampere a 1 miliampere. Entonces va a ser de la siguiente manera: 1 miliampere, 2 miliamperes, 3 miliamperes, 4 miliamperes. Ahora a nuestra VCE de corte, como es un número mayor, 16,4 en este caso, vamos a pasar al siguiente, que es igual a de 1 centímetro en 1 centímetro, pero de 2 voltios en 2 voltios, que va a ser de la siguiente manera. Dos voltios, 4 voltios, 6 voltios, 8 voltios, 10 voltios, 12 voltios, 14 voltios, 16 voltios y 18 voltios. Bueno, podemos proceder a trazar nuestra recta, que en este caso tenemos que VCE en corte, que va a ser nuestra tensión mayor, es 16,4. Como vimos, de acá a acá hay 1 centímetro. Por ende, de este punto a este punto, a la mitad en este caso, se habría medio centímetro. Como nos dio 1,4 voltios, sería un poquito más acá, 16,4. Perdón, acá 16,4. Y nuestra intensidad en saturación vimos que era 3,48 miliamperes. Prácticamente 3,5, en este caso acá 3,5 miliamperes. Procedemos a trazar nuestra recta. Este punto va a ser la tensión VC en corte y este punto va a ser la intensidad del colector en saturación. Ahora trazamos nuestro punto Q, teniendo en cuenta nuestra IC normal. Nuestra IC normal y también nuestra VC normal. Tenemos que IC nos da un valor de 1,6, 1,5 a la mitad y un poquito más arriba, 1,6. Nuestra VCE, que nos da un valor de 8,88, aproximadamente prácticamente 9, al lado del 10, casi. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y nos da un trazo perfecto. Entonces este punto va a ser nuestra IC normal y este punto va a ser nuestra VCE normal. En este caso 8,88 voltios y C 1,6 miliamperes. Nuestra IC de saturación 3,48 miliamperes y VCE de corte 16,4 voltios.